Ahora escuchar al doctor Escobar con las palabras introductorias. Se ve la medalla, ¿no? Sí, ya se ve la medalla, así Me es. alegro, me alegro. Sí, bella. Gracias a toda la Junta Directiva de APD y APD en general, y gracias, por supuesto, a la familia Aleta por esta distinción y merecido honor. Yo creo que sobra decir que es un honor recibir la medalla con el nombre de don Fernando Aleta Almarán, pero lo quiero decir. Y no es solo un honor por la distinción empresarial que representa, sino para mí personalmente, principalmente porque conjuga humanismo y tecnología como lo hizo él en su vida y como lo representó para nuestro país. Una de las primeras charlas que me tocó dar en público en Panamá, de vuelta a mi país después de 18 años en el extranjero, fue en el auditorio Topper del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, sobre la relación entre la mente humana y las computadoras. Don Fernando estaba ahí presente y al final del evento se me acercó y con esa generosidad característica que todos conocen, me dio un gran abrazo. Ese abrazo, Bati, y todos los que me escuchan, representó el refrendo intelectual público que me ganó la confianza de muchos de los pensadores que se encontraban presentes en ese auditorio, y estoy eternamente agradecido. Era mi reingreso a Panamá. Yo les quiero confesar a todos que tengo una envidia a don Fernando Eleta porque en una conversación con él me contó que en su estadía en MIT pudo tener conversaciones con Norbert Wiener, considerado el padre de la cibernética. Norbert Wiener fundó el laboratorio donde yo me formé como investigador. Pensar es un placer y ayudar a la sociedad es parte de la receta de la felicidad. Siempre sentí que compartí, que resoné mucho con ese aspecto de la personalidad de don Fernando Eleta, que es uno de nuestros grandes ejemplos de cómo conjugar técnica, humanismo y amor al prójimo. Yo creo que todos los que estamos en este encuentro sabemos la necesidad que tenemos de contribuir con la sociedad. Ahora, en este momento, tenemos una prueba de ácido presente. Esa prueba de ácido es el contagio del nuevo coronavirus. Lo peor de esta pandemia es que nos obliga a quitarnos la careta y expone lo peor y lo mejor de nuestro país. La desigualdad que hemos acumulado por muchos años nos está haciendo pagar un precio muy alto. Somos precisamente, creo, aquellos que hemos tenido grandes oportunidades en la vida, lo que debemos tomar la iniciativa para intentar mitigar el dolor y el sufrimiento de muchas familias panameñas víctimas con su vida o con su situación familiar de esta pandemia. Pero también hay grandes ejemplos de heroísmo. Hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que están dando lo mejor de sí para apoyar al país al salir adelante. Esa desigualdad que nos permite a algunos de nosotros quedarnos en casa, pero que obliga a otros a salir a ganarse el sustento diario o a compartir un cuarto con 10 personas. No es solamente un problema para quienes no han tenido nuestra oportunidad, sino que eventualmente también se convierte en un problema para todos los que vivimos en Panamá. Se convierte en un problema porque evita que logremos restituir la normalidad de nuestra sociedad. El ser humano es un ser social y su futuro está en ser social. En la medida en que nosotros como sociedad nos decidamos a cerrar esa desigualdad social que hemos dejado prosperar por décadas, no solo los que no tienen oportunidades van a estar mejor, sino que nosotros también vamos a estar mejor. Me duele un poco que haya sido una pandemia la que haya hecho evidente el gran valor que tiene la comunidad científica a la que pertenezco, aunque ya no soy científico activo, desafortunadamente.
Hizo falta requerir agudeza mental para poder determinar las mejores políticas para contener el impacto de la pandemia y evitar que desbordara nuestro sistema de salud. Esos científicos que tenemos en el país son muestra del gran talento que hay, no solo en empresas, en universidades, en organizaciones sociales y como individuos no afiliados. Esa comunidad científica es un puente al conocimiento mundial. Tengo demasiadas luces prendidas. Permítame un momento. Ese puente al conocimiento mundial es lo que nos permite entender qué se conoce en el mundo sobre la pandemia. Pero me refiero a ella especialmente porque Joseph Novak, investigador de educación, la consideraba la mejor forma de aprender. Y así me gustaría llegar al tema de educación. Debemos empezar por admitir la gran desigualdad que genera nuestro sistema educativo. Genera desigualdad porque la educación que recibimos en nuestro país no es la misma para los que nacen en comarca que para los que nacimos en una urbe, en el seno de una familia más allá o más acá con recursos. En el mismo momento en que Panamá iniciaba programas de conectividad, internet y disponibilidad de computadoras para todo el sistema educativo de nuestro país, Uruguay empezaba con su plan Ceibal para darle computadoras a sus alumnos y conectarlos al internet. Todas las administraciones por más de una década han tenido programas de conectividad a internet y de dotación de equipo a nuestros estudiantes. Pero esos programas han variado en cada administración. Y ahora nos encontramos con que Uruguay tiene prácticamente a todo su sistema educativo conectado con un arma poderosa para poder hacerle frente a la pandemia, mientras que nosotros, Panamá, con esa costumbre aberrante de cambiar políticas de Estado cada 5 años, estamos luchando por enfrentarnos a esa gran brecha digital que hemos dejado crecer y que ahora amenaza con ampliar mucho más la brecha entre los que tienen oportunidad y los que no tienen oportunidad. Es importante que nos demos cuenta que la pobreza que genera esa desigualdad atenta contra la paz social y por supuesto la paz social atenta contra las posibilidades de vida de todos los panameños, tengamos o no tengamos oportunidades. Nosotros deberíamos ver educación no solo como una forma de evitar disrupciones sociales, deberíamos verla como la mejor herramienta de equidad, como la forma de propiciar un Panamá sostenible y como la forma de lograr una alta calidad de vida para todos los panameños en todo el territorio nacional. Y nosotros, para lograr eso, necesitamos cambiar las prioridades que tenemos en este momento. Primero, la educación sigue siendo la piedra angular sobre la cual construir una sociedad del siglo XXI. Ese secreto lo saben todos los países avanzados y varios de los países que se quieren desarrollar. Nosotros tenemos que cambiar de objetivo. Nuestro objetivo no es la economía del momento. Nuestro objetivo debe ser la solidez de la nación panameña en el futuro. La buena economía será una consecuencia. La calidad de vida será una consecuencia. La paz social será una consecuencia. Nosotros necesitamos cambiar el perfil de asignación de recursos y sesgarlo mucho más hacia la educación. Nosotros necesitamos poner objetivos claros de cómo cambiar el sistema educativo. Con salud, nosotros no vamos a generar educación, pero con educación nosotros podemos generar salud. Esa es una receta conocida alrededor del mundo. Nosotros, en mi opinión, estamos a punto de cometer dos errores muy grandes.
El primero es enfocarnos en los problemas inmediatos, en los problemas de salud pública y en los problemas de la recuperación económica en forma exclusiva. Y darnos cuenta cuando termina la pandemia que hemos logrado tapar huecos y poner parches en problemas del pasado, mientras se nos acumularon otra vez los problemas del futuro. Nosotros necesitamos sacar tiempo en este pánico para seguir enfocados en construir la mejor educación de la región latinoamericana. El segundo problema, el segundo riesgo que tenemos, el segundo error que probablemente vamos a cometer, es sobreconfiarnos de la tecnología. Nosotros tenemos una gran oportunidad, creo que lo hemos visto, la pandemia es una fuerza que nos ha hecho cambiar, que nos ha hecho perder el temor a cosas que consideramos inmutables. Hemos logrado transacciones digitales que llevábamos más de 10 años intentando cambiar. Hemos permitido pagos en línea que antes parecían ilegales. Hemos logrado relaciones de trabajo desde casa que muchas corporaciones hubieran considerado insólitas hace poco tiempo. Ese momentum nos da la oportunidad de dotar de medios tecnológicos a toda la población estudiantil del país. Nosotros tenemos los recursos para hacerlo, aunque no los tenemos de inmediato. Nosotros no podemos soñar con resolver problemas de desigualdad que se han acumulado por décadas de la noche a la mañana. Nosotros sí necesitamos una plataforma digital de primer mundo, porque esa es una herramienta poderosa, pero solo es una herramienta poderosa en manos de quienes saben usarlas. Y ese es el error que no debemos cometer. Nosotros no podemos pensar que con computadoras y conectividad a Internet vamos a mejorar la educación. Eso no va a pasar. Nosotros podemos tomar a todos nuestros alumnos y mostrarles clases de las mejores universidades o mejores escuelas del mundo y no van a ser los mejores alumnos del mundo. La única solución razonable para mejorar nuestro sistema educativo es darle la oportunidad a nuestros docentes a ser los mejores docentes. Y eso requiere cambiar nuestros objetivos. Nuestros objetivos no son los objetivos de corto plazo de cómo cerrar la brecha digital, cómo construir más escuelas, cómo lograr los servicios básicos en las áreas más apartadas. Nuestro gran objetivo para cambiar la educación tiene que ser prestarle la atención a los docentes y convertirlos en una de las profesiones más admiradas de nuestro país. Eso sería una revolución educativa. Ciencia tiene la misma capacidad de aclararnos qué hacer en educación que en salud pública. Y aclara con evidencia alrededor del mundo que los docentes son la clave fundamental de tener un buen sistema educativo. Nosotros podemos hacer varias cosas por ello. Primero, tenemos que cambiar la formación inicial. Nosotros tenemos que apoyar a las facultades de educación de nuestro país a formar mucho mejores docentes que lo que hacen hasta ahora. Ese es un gran objetivo nacional práctico que podemos lograr. Cuesta muy poco comparado con los programas de infraestructura, de digitalización, de movilización. Y el impacto es enorme, pero tenemos que ser un poco pacientes. Nosotros necesitamos cambiar los mecanismos de perfeccionamiento docente. Nosotros sabemos que cambiar la cultura de trabajo, de gerencia, de relaciones en organizaciones donde participamos toma meses, años. Nosotros no podemos esperar que sea distinto con los docentes. Nuestros docentes en funciones requieren programas de perfeccionamiento de la escala de 1 o 2 años para cambiar la forma
en que enseñan y hacerla lo más eficaz posible. La mayoría de ellos lo pueden hacer. La mayoría de ellos lo quieren hacer. La mayoría de ellos no confían en las oportunidades que le damos para lograrlo. Con razón, porque las oportunidades que le damos se quedan cortas. Nosotros necesitamos tratarlo como un recurso preciado. Eso requiere pensar en los mismos programas de bienestar, de recursos humanos que muchas de las corporaciones que los que están aquí presentes dirigen o conocen o trabajan en ellas, utilizan como herramienta regular para lograr los objetivos y misiones de negocios que tienen. El sistema educativo no es distinto. Si nosotros queremos que nuestros docentes cuiden de nuestros hijos, nosotros tenemos que cuidar de nuestros docentes. Y los programas de bienestar individual, familiar, financiero, de desarrollo profesional de nuestros docentes deberían ser la envidia de nuestras corporaciones. Nada de esto va a funcionar muy pronto si no removemos la política de partido de nuestro sistema educativo. Y yo personalmente pienso que va a pasar mucho tiempo antes de que la cultura política de nuestro país sea capaz de sustraerse del quehacer diario de nuestro sistema educativo. Creo que es necesario darle autonomía a nuestro sistema educativo, profesionalizarlo como nosotros decidimos como país, permitirle a la autoridad del Canal de Panamá que siguiera avanzando en una forma profesional sin la injerencia clásica de nuestro quehacer político. No es que los partidos políticos y las organizaciones políticas no deban participar de nuestro sistema educativo, por supuesto que tienen que hacerlo, pero deben hacerlo desde el punto de vista de propuestas de políticas públicas, política con P mayúscula, no desde el punto de vista de solicitudes de política de partidos, política con P minúscula. Nosotros necesitamos dar un salto cultural, no es un salto financiero ni es un salto tecnológico. Nosotros necesitamos cambiar la forma de ser, de tratar el problema del sistema educativo. Uno de los obstáculos que tenemos para lograr cualquiera de las cosas que menciono es la gran desconfianza que tenemos entre nuestros distintos sectores de la vida pública del país. Entre los gremios docentes y el Ministerio de Educación y el sector empresarial y la sociedad civil y el gobierno central. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a don Fernando Eleta. Lo vi llegar a reunirse con mi papá y conversar. No participé de la conversación, obviamente, sobre la vida nacional. Yo era niño en ese momento. Es difícil imaginar dos personas de trayectorias tan disímiles que compartan contextos tan distintos y sin embargo eran capaces de sentarse a hablar de los destinos del país de una forma amistosa y en una forma eficaz. Uno negociador antes de 1968 y otro negociador después de 1968. Ambos viajaron a Cuba a reiniciar o restaurar relaciones diplomáticas con Cuba. Me parece que casi compartieron cuarto de estadía. Ambos me contaron anécdotas de ese viaje por separado. Mi papá muchos años antes, don Fernando Eleta después. Si esos dos pensadores podían ponerse de acuerdo y conversar amenamente sobre qué hacer sobre el país, ¿cómo nosotros no vamos a hacer posible? No vamos a hacer posible
un consenso entre estos distintos grupos sociales que tenemos. Yo sé que se dice mucho que la pandemia ha cambiado todo y que el mundo va a ser distinto. Tengo la preocupación de que eso no es cierto. Si los que hemos tenido grandes oportunidades no nos preocupamos, la nueva normalidad va a volver a ser la vieja normalidad. Nosotros necesitamos apelar al sentido de valores, de ética individual y social, y de fe en nuestra capacidad de transformar la realidad que nos rodea para lograr nuestros objetivos. Y creo que el gran objetivo de nuestro país en este momento es una educación de alta calidad para todos los panameños. Quiero repetir el honor que es recibir la medalla de Fernando Eleta, un pensador que combina humanismo con tecnología, que es precisamente gran parte de la fórmula que necesitamos en este momento. Gracias a toda la Junta Directiva de la PEDE y gracias, familia Eleta, por el cariño que me tienen. Un cariño que ya tenía precedentes y que atesoro mucho. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por sus palabras. Muy atinado su mensaje. Un aplauso virtual desde nuestras redes sociales, igual desde nuestro Zoom.